En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Desde el primer pecado de nuestros padres, Adán y Eva, la historia de la humanidad puede resumirse como una historia de pecado. A continuación de aquella desobediencia del paraíso, vino el primer pecado fratricida, el pecado de Caín y de Abel. Y así la historia de la humanidad ha ido acumulando sobre sus espaldas pecado tras pecado, llegando en ocasiones a grados enormísimos de ofensa a Dios, de apartamiento de sus mandamientos. Con el pecado hubo también en el hombre el olvido de los mandamientos de Dios y de la ley natural inscrita en su corazón. Y el hombre, dando la espalda a Dios, adoró a las piedras y con ello también terminó adorándose a sí mismo. Pero al mismo tiempo que esa historia de pecado se ha ido tejiendo desde el pecado de nuestros primeros padres, desde ese mismo momento Dios ha ido también tejiendo una historia de misericordia, una historia de perdón, una historia de salvación. Historia de salvación que es resumida en la parábola que acabamos de escuchar y que Jesucristo nuestro Señor le propone a los judíos, sobre todo a aquellos que son los principales del pueblo y los fariseos, aquellos que se jactaban de ser verdaderamente hijos de Abraham, discípulos de Moisés, siervos de los profetas. Nuestro Señor resume la historia del pueblo de Israel, la historia de la salvación y, en definitiva, la historia de la humanidad, con ese rechazo a Dios nuestro Señor, manifestado en esos trabajadores que se rebelan contra los enviados del propietario de la viña. En ello podemos ver la figura de los santos, de los profetas, que Dios envía a su pueblo para denunciarles su pecado y para que regresen al buen camino de la salvación. Finalmente, en la etapa final de la historia, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo nuestra carne, para ver si, reconociéndolo a Él, nos alejásemos del pecado y nos convirtiésemos. Pero los trabajadores de la viña nuevamente se llenan de rabia, de envidia, de celos ante el mismo hijo del propietario de la viña y le dan muerte. Es una historia pasada, aconteció hace 2000 años, pero afirma el Papa Benedicto XVI que el Evangelio no habla del pasado, sino que el Evangelio habla también para el presente y para el futuro. No podemos decir que esta parábola es descripción también de nuestro tiempo actual, de este siglo moderno que afirma que Dios ha muerto y por tanto que el hombre se ha constituido en único dueño de su vida, en su única propiedad, en dueño absoluto de su existencia. ¿No es esta parábola, en definitiva, símbolo, reflejo del rechazo del hombre actual a Dios nuestro Señor? Claro que sí. Y habiéndonos constituido nosotros en dioses de nuestra propia existencia, habiendo rechazado al mismo propietario de la viña, Señor de todas las cosas, Creador nuestro, a quien le debemos todo cuanto somos y existimos, a pesar de haber rechazado también a sus enviados, no solamente los del Antiguo Testamento, sino también el testimonio de 2000 años de historia, 2000 años de historia de santidad en la Iglesia, mediante papas santos, obispos santos y todo tipo de fieles que han vivido una santidad excelsa, como también a través del ministerio de la predicación de la Iglesia. ¿No es este el reflejo de la Iglesia, del mundo de hoy, que rechaza a Jesucristo y se va tras los ídolos del mundo moderno? Un rechazo, una burla de nuestro Señor Jesucristo, tan manifiesta, ¿verdad?, con el odio, muy particularmente al santo signo de la cruz.
Hoy en nuestra actualidad, en nuestra España, con ese símbolo de la unidad y de la paz, con la cruz del Valle de los Caídos, pero en tantos lugares de nuestro territorio patrio, tanto odio manifestado por esos que se han constituido en únicos dueños de su existencia, a la cruz de Cristo y a todo lo que de Él proviene. Un odio a Cristo manifestado en que no se puede hablar de Él públicamente, hay que retirar sus imágenes, no se puede venerar. Es el odio a Cristo, en definitiva, es el amor a uno mismo. Ese amor a uno mismo que, dice San Agustín, llega hasta el desprecio de Dios. Llega hasta el desprecio de Dios, pero pasando también por el desprecio y el maltrato de nuestros prójimos. Y así esta sociedad moderna que se ha constituido en contra de Dios, rechazando a Cristo, se ha convertido en enemiga de la misma humanidad y en enemiga del mismo hombre. A la par que hipócritamente declaran derechos, al mismo tiempo están infringiendo y asesinando y inculcando y faltando a los derechos de los más débiles, de los más pobres, de los más indefensos. Pensemos en el crimen abominable del aborto, pensemos en la eutanasia, pensemos en tantas situaciones de maltrato y de esclavitud que el mundo moderno provoca. Y después somos los primeros que hipócritamente nos erigimos en jueces de épocas pasadas, creyéndonos nosotros mejores, más buenos y más santos. El Evangelio nos habla también a cada uno de nosotros, que en principio no rechazamos a Cristo, pero que también podemos tener esa falsa seguridad de creernos salvados, de pertenecer ya al pueblo elegido y no tener nada que hacer. Ese santo temor, esa santa conciencia de que por nuestro pecado podemos condenarnos, que por nuestro pecado rechazamos a Cristo y renovamos su pasión, de que por el pecado podemos ir al infierno, ha de llevarnos a vivir en esa humildad, en ese santo temor y respeto de Dios nuestro Señor, pidiendo la gracia siempre de perseverar, ahora en el presente y en el momento de nuestra muerte. Cristo nuestro Señor es piedra angular. Edifiquemos nuestra vida sobre Cristo y entonces viviremos eternamente, tendremos el premio de la gloria eterna. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.